Hay algo hipnótico en los finales de película que lo cambian todo. Ese momento en el que las piezas del rompecabezas se encajan, pero no de la manera que esperabas. Imagínate salir del cine, encender las luces y de pronto darte cuenta de que toda la historia que acabas de ver no es lo que pensabas, como si la película te hubiera engañado, llevándote de la mano por un camino solo para empujarte al abismo al final. Estos finales no solo cierran una historia, la reinventan, transforman cada escena previa y nos obligan a repensar todo lo que creíamos saber. No son simples giros argumentales, son detonantes que reescriben la narrativa, amplían su significado y a veces hasta cambian la manera en que percibimos a los personajes o incluso nuestras propias emociones. Son el tipo de finales que hacen que quieras volver a ver la película, ahora con otros ojos, para buscar pistas que estaban escondidas a plena vista. Hoy vamos a hablar de 5 películas que dominan este arte. Historias que guardaron sus cartas más importantes hasta el último segundo y nos dejaron con la mente dando vueltas, desde revelaciones que nos hicieron cuestionar la realidad hasta giros que desarmaron nuestras expectativas y las reconstruyeron con un nuevo sentido. Pero antes de empezar, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejarme en los comentarios cuál de estos finales te impactó más. Acompáñame a explorar los finales que lo cambiaron todo. Gentlemen, welcome to Fight Club. Empezamos con El Club de la Pelea, dirigida por David Fincher en 1999. Una película que no solo redefinió el cine de su época, sino que dejó a toda una generación cuestionando las estructuras sociales y, más importante, su propia identidad. A lo largo de la historia seguimos al narrador, interpretado por Edward Norton, mientras se une a Tyler Durden, un carismático vendedor de jabones encarnado por Brad Pitt. Juntos fundan el Club de la Pelea, un movimiento anárquico que parece ser la respuesta a la alienación del capitalismo moderno. Pero todo da un giro brutal en el tercer acto, cuando descubrimos que Tyler no es una persona real, es una proyección del narrador, una manifestación de sus deseos reprimidos y su propia insatisfacción con la vida. Este momento no solo redefine la trama, sino que obliga al espectador a replantearse cada escena previa. Todas esas conversaciones entre Tyler y el narrador, todas las decisiones que parecían compartidas, eran en realidad un diálogo interno de un hombre en guerra consigo mismo. El giro final no es solo un recurso narrativo, es una declaración filosófica. El Club de la Pelea nos enfrenta al dilema de nuestra propia dualidad. ¿Cuánto de lo que hacemos es auténtico y cuánto es impulsado por nuestras inseguridades y deseos inconscientes? Y mientras el narrador intenta deshacer el caos que creó, la película nos deja con una pregunta inquietante. ¿Es posible realmente recuperar el control cuando ya hemos cruzado ciertos límites? Con su estética oscura, su guión afilado y ese final inolvidable que destruye literalmente las bases del mundo que construyó, el Club de la Pelea es un ejemplo perfecto de cómo un desenlace puede cambiarlo todo. Otra obra maestra del cine que juega con nuestras percepciones hasta el último instante es La Isla Siniestra, dirigida por Martin Scorsese. Esta película sigue a Teddy Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, un agente federal que llega a un hospital psiquiátrico en una isla remota para investigar la desaparición de una paciente. Desde el principio, el ambiente es opresivo y lleno de enigmas. Pacientes que murmuran secretos, doctores que parecen esconder algo y recuerdos traumáticos que atormentan a Teddy. Sin embargo, todo cambia en el clímax de la película cuando se revela que Teddy no es un agente federal, sino un paciente del hospital. Su verdadero nombre es Andrew Laidis y está allí porque asesinó a su esposa después de que ella ahogara a sus hijos. Todo lo que hemos visto hasta el momento, la investigación, los interrogatorios y las teorías conspirativas, han sido parte de un elaborado experimento psicológico diseñado por los doctores para ayudarlo a enfrentar la realidad. Este giro no solo redefine la narrativa, sino que explora temas profundos sobre el trauma, la negación y la fragilidad de la mente humana. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para protegernos del dolor? En el caso de Andrew, su mente creó toda una fantasía para evitar enfrentarse a su culpa. El final de La Isla Siniestra es particularmente poderoso porque nos deja con una ambigüedad inquietante. Cuando Andrew, aparentemente lúcido, pregunta, ¿qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo
o morir como un hombre bueno. No sabemos con certeza si ha aceptado la realidad o si ha elegido someterse al tratamiento lobotomizador para escapar de su sufrimiento. Este desenlace nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y el peso de nuestras decisiones, convirtiendo a La Isla Siniestra en una de las películas que permanecen con nosotros mucho después de que terminan los créditos. Cuando hablamos de giros finales que redefinen una historia, es imposible no mencionar a The Usual Suspect, dirigida por Bryan Singer. Desde el principio, la película nos envuelve en un misterio intrigante. Un grupo de criminales aparentemente sin relación es reclutado para un trabajo que termina en una masacre y una explosión en un barco. El único sobreviviente, Verbal Kint, interpretado magistralmente por Kevin Spacey, narra los eventos a un detective y todo parece apuntar hacia una figura legendaria del crimen, Keyser Söze. A medida que Verbal reconstruye la historia, los espectadores son llevados por un laberinto de traiciones, conspiraciones y giros inesperados. Sin embargo, el verdadero golpe llega en los últimos minutos, cuando el detective descubre que todo lo que Verbal contó era una mentira elaborada. Los detalles de su relato fueron tomados de objetos comunes en la oficina del detective, desde el tablón de anuncios hasta el fondo de una taza de café. En ese instante, Verbal abandona la estación de policías y mientras camina, su cojera desaparece gradualmente, revelando que él mismo es Keyser Söze. Este final no solo cambia todo lo que creíamos saber sobre la trama, sino que también desafía nuestra confianza como espectadores. Nos muestra cómo la narrativa puede manipularnos, cómo los detalles pueden ser herramientas para distraer nuestra atención a la verdad. Keyser Söze no es solo un criminal brillante, es una metáfora del poder del engaño, un recordatorio de que las historias que consumimos siempre tienen un narrador con su propia agenda. Con su guión ingenioso y un reparto impecable, The Usual Suspect redefine lo que significa un thriller psicológico y nos deja preguntándonos cuánto de lo que vemos, en el cine y en la vida real, es realmente lo que parece ser. Ahora llegamos a Mulholland Drive, la obra maestra surrealista de David Lynch, una película que desafía las reglas de la narrativa convencional para sumergirnos en una experiencia onírica y desconcertante. Desde el inicio, seguimos a Betty Elms, interpretada por Naomi Watts, una aspirante actriz que llega a Los Ángeles llena de sueños y ambiciones. Su camino se cruza con el de una mujer amnésica, a quien llama Rita, y juntas emprenden una búsqueda para descubrir la identidad perdida de esta última. La primera mitad de la película se desarrolla como un thriller misterioso, pero poco a poco, las piezas de esta narrativa se desmoronan. En el último tercio, Lynch desmonta todo lo que habíamos entendido. La revelación final nos muestra que Betty no es una heroína inocente y optimista, sino que es en realidad Diane Selwyn, una mujer atormentada por los celos y el remordimiento tras haber mandado asesinar a su amante, Camilla Rhodes. Todo lo que vimos antes no era más que una simple fantasía creada por Diane para escapar de su culpa y su fracaso personal. El final de Mulholland Drive redefine por completo la película. La historia de Betty y Rita no es más que un sueño cargado de simbolismo, un intento desesperado de Diane por reescribir su realidad. Pero como en toda pesadilla, la verdad termina imponiéndose. Diane es consumida por su culpa y su vida termina en tragedia. Lynch utiliza esta estructura para explorar temas como el poder destructivo del deseo, la fragilidad del sueño americano y los oscuros rincones de la mente humana. Lo que hace que este final sea tan impactante es que Lynch no nos da respuestas claras. Nos deja en un estado de incertidumbre, obligándonos a interpretar y reinterpretar las imágenes, los diálogos y los detalles que parecían insignificantes al principio. Al terminar de ver Mulholland Drive, no solo te preguntas qué significa cada escena, te preguntas qué significa la película en su totalidad. Es un rompecabezas emocional e intelectual que continúa resonando mucho después de que termina. Con su atmósfera inquietante, sus interpretaciones desgarradoras y su estructura narrativa audaz, Mulholland Drive es un ejemplo perfecto de cómo un final puede desmantelar y reconstruir una historia, dejándonos con más preguntas que respuestas, recordándonos el poder del cine como arte que desafía nuestra percepción de la realidad.
Cerramos este recorrido con The Prestige, dirigida por Christopher Nolan, una obra fascinante que explora los extremos a los que las personas están dispuestas a llegar por alcanzar la grandeza, incluso si eso significa sacrificar todo. La película nos sumerge en la rivalidad entre dos magos en la Inglaterra victoriana, Robert Anger, interpretado por Hugh Jackman, y Alfred Borden, interpretado por Christian Bale, quienes compiten por crear el truco de magia definitivo. Lo que comienza como una competencia profesional, pronto se convierte en una guerra personal, llena de engaños, sabotajes y tragedias. El clímax de la película nos revela dos giros que redefinen toda la historia. El primero es el descubrimiento de que Alfred Borden no es una sola persona, sino dos, gemelos que han compartido una vida como si fueran uno solo, sacrificando relaciones, identidad e incluso felicidad personal por el éxito de su truco, el hombre transportado. Esta revelación cambia por completo la percepción que tenemos de sus decisiones a lo largo de la película, desde la frialdad con su esposa hasta su habilidad aparentemente sobrehumana para realizar su acto. El segundo giro, aún más perturbador, llega con el nuevo secreto detrás del truco de Anger, el nuevo hombre transportado. A lo largo de la película se nos muestra cómo este mago colabora con Nikola Tesla para construir una máquina que aparentemente permite teletransportarlo. Sin embargo, al final se revela que la máquina no teletransporta al original, sino que crea un clon perfecto en otro lugar. Cada noche, para realizar su acto, el mago se asesina a sí mismo dejando que su clon continúe la vida. El precio de su éxito es literalmente sacrificar su propia vida una y otra vez. Al final de The Prestige, no solo redefine la trama, sino que expone el costo de la obsesión y el deseo de superar al otro. Tanto Borden como Anger sacrifican partes esenciales de sí mismo. Uno, su humanidad, el otro, su identidad, para alcanzar el reconocimiento. Sin embargo, mientras Borden encuentra redención al sobrevivir como uno de los gemelos, Anger queda atrapado en su espiral de autodestrucción. Christopher Nolan utiliza el truco del cine como una metáfora del propio arte de la magia. Todo es un acto de ilusión, donde las verdaderas respuestas han estado delante de nuestros ojos todo el tiempo, pero no queremos verlas. Al igual que los espectadores en el universo de la película, nosotros mismos somos cómplices de las mentiras que elegimos creer. Con su estructura no lineal, su atmósfera cargada de misterio y ese final devastador, The Prestige es una obra que demuestra cómo un desenlace puede cambiarlo todo, elevando una historia a una reflexión más profunda sobre la ambición, el sacrificio y la naturaleza humana. Estos finales no son solo giros narrativos ingeniosos, son experiencias que transforman la manera en que entendemos las historias, y a veces a nosotros mismos. Cada una de estas películas nos obliga a regresar, rebobinar mentalmente y analizar cómo todo estuvo ahí desde el principio, escondido a plena vista. Nos enseñan que el verdadero poder de una película no radica solo en lo que nos cuenta, sino en cómo juega con nuestras percepciones, emociones y expectativas. Ya sea con una mentira cuidadosamente elaborada, una revelación que trastoca todo lo que creíamos, o un sacrificio que redefine el propósito de los personajes. Estos finales nos recuerdan por qué amamos al cine, porque más allá del entretenimiento, el cine tiene el poder de hacernos cuestionar, reflexionar y sentir. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos finales te dejó sin aliento la primera vez que lo viste? ¿Hay otro final que te haya volado la cabeza y que deberíamos analizar en un próximo video? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leerte. Antes de irme, no olvides dejar tu like si disfrutaste este viaje por los giros más sorprendentes del cine. Suscríbete para más contenido como este y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos ensayos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el final de una película puede ser solo el comienzo de la reflexión. Hasta la próxima.